hay razones suficientes, poderosas como para sentirse muy preocupado por el rumbo que están tomando los acontecimientos en el mundo, por este problema geopolítico que está planteado, esta competencia por quién dirige el mundo, quién traza las pautas. Yo creo que eso no tiene realmente una solución. Lo que se pudiera hacer es crear mecanismos para que el asunto se pueda resolver de forma pacífica, de forma civilizada. Pero siempre que ocurre lo que estamos viendo hoy, que hay un país que emerge desafiando a la potencia establecida como la que traza las pautas en el mundo entero, entonces sobrevienen los conflictos. Yo estoy convencido de que si mañana China dijera, nosotros renunciamos al reclamo que hemos estado haciendo de la isla de Taiwán, que hemos considerado como una provincia rebelde de China. Si China renunciara a eso, aún así, el problema no quedaría resuelto, porque el problema no es Taiwán. El problema no es Taiwán. Taiwán es un pretexto, porque a Estados Unidos se le importó Taiwán durante décadas. Las relaciones fundamentales, primarias, de Estados Unidos eran con Taiwán, y Taiwán era el representante de los chinos en Naciones Unidas. Y eso cambió porque Estados Unidos entendió que convenía tener esas relaciones primarias con la República Popular China por un interés geopolítico, porque era necesario crear una especie de equilibrio de poder en el lejano oriente que fuera funcional al interés de mantener, de contener la expansión de la Unión Soviética. Y eso funcionó durante muchísimo tiempo. Pero gracias a unas relaciones que se establecieron ahí, porque los chinos aprovecharon esa coyuntura, hicieron una reforma, se diseñaron unas relaciones entre Estados Unidos y el bloque occidental con China, que fueron muy favorables, estimularon la inversión extranjera. China se convirtió en el principal receptor a nivel mundial de inversión extranjera directa. Y entonces comenzó a desarrollarse con esos recursos, con tecnología de punta facilitada por Occidente, comenzó a desarrollarse también aplicando políticas muy inteligentes, porque los chinos supieron conducir su economía. Luego tuvieron un gran avance cuando lograron recuperar Hong Kong y Macao. Hong Kong era un territorio pujante y los chinos lograron recuperar eso. Y entonces las relaciones fluyeron durante bastante tiempo. China nunca fue ese gran dolor de cabeza que hoy es, y nunca China renunció a Taiwán. Es más, Estados Unidos reconoció el principio de una sola China, porque los chinos siempre lo plantearon. Y hay documentos en donde Estados Unidos se compromete a respetar eso. Eso fue parte de un acuerdo que se firmó. Pero bueno, mientras Estados Unidos y sus aliados estuvieron desde el primero con la caída de la Unión Soviética, ampliando la OTAN, y poco después, cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre, se metieron en una aventura ahí en Oriente Medio, tuvieron 20 años en eso, y cuando se dieron cuenta de que las cosas no le estaban saliendo bien allí, que miraron para otro sitio, se dieron cuenta de que había una China que ya era el país que tenía las mejores relaciones con el resto del mundo, principal socio comercial de Europa, de África,
socio comercial importantísimo de Estados Unidos, que había penetrado ya América Latina. Y no solo eso, sino que también emerge una Rusia con una economía ya renovada y como una nación con una fuerza armada poderosa. Y entonces ahí se plantea ese problema de cómo lidiar con este asunto. Se produce esa situación en Ucrania. Hemos hablado mucho sobre su origen. Rusia entendió que tenía la fuerza suficiente para reclamar un cambio en las reglas de juego en materia de seguridad en Europa. Como no le hicieron caso, entonces trató de despegar a Occidente de sus fronteras por la vía militar. Evitar que la OTAN se siga acercando y forzar un cambio en las reglas de juego en materia de seguridad. Eso es lo que está planteado ahí. Eso es lo que está planteado ahí. Pero este problema, la solución de este problema es una cosa y el enfrentamiento con China es otro problema. Dependiendo de cómo quede, de cómo salga, de cómo termine esta guerra, habrá ganancia para uno de esos dos grandes competidores, o China o Rusia. Y por eso es que hay que estar preocupados. ¿Por qué? Bueno, porque China no querrá que Rusia pierda y Estados Unidos y la OTAN no querrán que Ucrania pierda. Y entonces ahí hay un tremendo problema. Pero como China ya sabe que cuál será el siguiente paso, entonces debe tener en su agenda, lo más lógico es que tenga en su agenda la posibilidad de un involucramiento en el conflicto. Porque ya eso vendrá tarde o temprano. Porque si ya le están imponiendo sanciones, le impone sanciones a TikTok, hay un expediente por ahí de COVID-19, que es un asunto que se ha barajado en muchísimos informes, pero ahora hay uno del FBI que dice que el asunto se originó ahí, en la China, y que por tanto hay que aplicarle sanciones. Europa le aplica sanciones a China. Hay un lío con unos globos, que después de eso no se ha vuelto a hablar más, de que eran unos globos espías. Pero si eran globos espías, se supone que todo ese mecanismo para espiar debió haberse incautado ahí cuando se derribó el globo. Pero eso se derribó y de eso no se ha hablado más. Lo que significa que se aprovechó esa coyuntura para presionar a China. Y hay una presión que tiene que ver con la percepción de que China pudiera involucrarse. China sale con una propuesta de paz que yo cuando vi eso, digo, el único sentido que puede tener esto es abrir la posibilidad, poniendo en evidencia a los enemigos de la paz, abrir la posibilidad de un involucramiento mío en esto. Miren, yo hice lo posible y ustedes no quisieron. Nosotros somos aliados de Rusia. Y fíjense cómo el discurso de China se ha ido endureciendo cada vez más, hasta el punto de que el ministro de Exteriores le dijo a Estados Unidos: si ustedes no frenan eso que están haciendo, habrá confrontación, inevitablemente habrá confrontación. Y yo creo que eso está a la vista de todo el mundo. Hacia ahí es que nos dirigimos. Ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo reaccionaría la OTAN en caso de un involucramiento de China? Porque déjenme decirle que hay gente que piensa como que Rusia está a una distancia muy grande de ganar la guerra. Y resulta que Rusia puede ganar la guerra. Para ganar la guerra no necesariamente tendría que tomar toda Ucrania. Bastaría, y eso lo reconocen los grandes estrategas estadounidenses, con que Rusia tome la parte sur de Ucrania que le da acceso al Mar Negro. Ya con ese paso
Ucrania estaría prácticamente reducida a un paisito cualquiera. Y esa es la gran preocupación de Occidente. Y China puede, no sé si Rusia tendría la capacidad de asegurar eso. Lo que se presume es que estaría preparando una gran ofensiva para conseguir ese objetivo, ahora con la llegada de la primavera. Ucrania, Occidente, tiene cierto retraso en el suministro de armamento a Ucrania. Y entonces ahí hay planteado un problemita también. Si usted ve lo que está ocurriendo ahora mismo en Artemov, se tendrá que llegar a la conclusión de que Ucrania no la tiene en este momento toda consigo. Ahí todavía hay muchas incógnitas. Pero China puede indiscutiblemente que inclinar decididamente la balanza hacia un lado. Dicen, leo todos los días que los almacenes de la OTAN de armamento están prácticamente vacíos. China no ha tirado un tiro en ese conflicto. El apoyo que le ha dado a Rusia hasta ahora mismo ha sido a través del incremento de los intercambios, apoyando la economía rusa. Pero ahí está planteada la posibilidad de un desenlace que pudiera meter a toda la humanidad en un gran problema. Ahora yo también me pregunto, bueno, ¿y cómo sería esto? Porque con Rusia, miren todo el problema que ha habido, la repercusión en la economía. Ahora súmele a eso también China, y que comienza un proceso de despegue de la economía china del bloque occidental. La repercusión que tendría todo eso. Yo no me lo imagino. Yo no me lo imagino, porque China necesita a Occidente, Occidente necesita a China. Sin China se hunde la economía mundial. Pero estamos jugando con eso, como que no es nada. Pero además de eso, el chispero que tienen esos países en sus manos, armas nucleares, es un verdadero peligro para la humanidad. Y estamos jugando con eso como si cualquier cosa. Ah, bueno, yo te acoso a que tú no te atreves. A veces yo siento la sensación de que la idea es que Rusia se atreva a utilizar armas nucleares tácticas para que eso tenga una repercusión tal en el mundo que tanto Rusia como China se vean aislados del resto del mundo. Porque eso no sería cualquier cosa. Eso no sería cualquier cosa. Aún la guerra termine como consecuencia de eso. Lo que significaría, el impacto que eso tendría sería enorme. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.